Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a revisar juntos una colección, la verdad, bastante interesante, de avisos oficiales, de edictos publicados en Perú. Son todos de hace muy poquito, fines de octubre de 2025. Sí, hola. Y parecen documentos muy formales, ¿no? Pero si los miramos en conjunto, la verdad es que nos dan una foto bastante clara de lo que está pasando en el país. Legal, económico, administrativo, todo está ahí. Exacto, hay de todo, desde subastas millonarias Hasta trámites de herencia o problemas de vecinos por linderos. y también convocatorias grandes para obras, movimientos de empresas. Es como un espejo de la actividad peruana en este momento. Un mosaico, ¿sí? Bueno, lo que queremos hacer hoy es justamente eso. Mirar un poco más allá de la letra chica. Ver qué tendencias, qué datos curiosos o reveladores encontramos. ¿Qué nos cuenta todo esto sobre cómo se mueve el dinero, o las tensiones por la propiedad, o cómo funciona la maquinaria del Estado peruano ahora a finales de 2025? ¿Arrancamos? Dale, empecemos. Bien, a ver, empecemos por donde se ve el movimiento fuerte de capital. Las subastas de inmuebles. Hay una que destaca enseguida, un predio industrial en Paita, Piura. Grande, ¿eh? 5.000 metros cuadrados. Sí, y valorizado en más de $1.000.000. Pero, ojo, el dato clave es que ya está en su tercera convocatoria. Tercera. ¿Y eso qué significa usualmente? Bueno, que no se vendió en las dos primeras, que seguro tenían precios base más altos. Puede ser una señal del mercado, quizás, ¿eh? Dificultades para conseguir crédito los compradores o algo muy específico de esa propiedad. Y lo organiza Corfid, Corporación Fiduciaria. Además dicen, se vende donde está y cómo está. Claro, eso siempre implica un riesgo extra para quien compra, ¿no? Tienes que investigar bien. Totalmente. Y ahí entra el rol de estas empresas fiduciarias. Corfid, Grupo Coril, Trust Sociedad Titulizadora. No solo organizan la subasta, administran los bienes, gestionan la confianza, digamos. Exacto. Muchas veces son parte de fideicomisos de inversión o, como en los casos que mencionan, fideicomiso Maxi Petro o patrimonio en fideicomiso RTC. Parece que están para recuperar deudas. Ese RTC, o a veces sale NPL, suele ser de préstamos que no se pagaron. Ajá. Y las modalidades veo que hay de sobrecerrado, la clásica, y también subastas virtuales por Google Meet. Se van modernizando. Mira vos. Y esto de las múltiples convocatorias se ve en otros casos, ¿no? Hay uno en Los Olivos, ya va por la cuarta, quinta y sexta. Empieza en $32.000 más o menos. Sí. Y otro en Ventanilla, igual, cuarta a sexta convocatoria, desde $19.500 y hasta unos aires reservados, o sea, el derecho a construir más pisos, en San Borja. También cuarta a sexta llamada, base desde 74.000. Todos parecen ligados a hipotecas no pagadas o deudas. Claro, y ahí es fundamental lo que llaman gravámenes. Son las cargas que tiene la propiedad. Hipotecas, como decís, a favor de bancos o fondos como ese patrimonio en fideicomiso RTC-NPL. Entiendo, pero también pueden ser anotaciones de demandas judiciales o hasta arbitrajes en curso. Para el que compra, revisar esto es vital, porque te puedes llevar una sorpresa, una deuda o un juicio pendiente. Y ahí es clave la figura del martillero público, que es el profesional que por ley hace estos remates. Y no solo los privados rematan. La SUNAT, la autoridad tributaria, también está activa. En Tumbes, por ejemplo, subasta propiedades para cobrar impuestos. Sí, hay 3 casos ahí. Uno en Zarumilla, de una empresa llamada Exporiván Internacional, base S157.500. Ajá. Otro en Tumbes mismo, de Ferretería Popular Nortec, ya en tercera convocatoria, base S85.000 y pico. Y un tercero, de Constructora Macbeth, base S351.000. ¿Y en estos casos de la SUNAT, los gravámenes son distintos? Es una mezcla. A veces hay hipotecas anteriores con bancos, como el BCP o Caja Sullana. Pero también están los embargos de la propia SUNAT, que tiene prioridad para cobrar. Y usan la modalidad de arras, ¿Qué implica eso? que das una seña, un pago inicial, y te exigen pegar todo el resto muy rápido, al cuarto día hábil. Es la fuerza del Estado cobrando. Uf, sí, te meten presión. Y no todo es ladrillo, ¿no? Vi que la Municipalidad de Cotabamba subasta lotes de chatarra, ¿sí? 19 lotes de bienes muebles, vehículos, maquinaria, que ya no sirven o sale muy caro arreglarlos.
El precio base total es bajo, unos 63.000 soles. Y la modalidad es distinta, a viva voz, más directo, presencial. Interesante. Bueno, salgamos de la venta de activos y vayamos a la creación de nuevos. Otro tema que aparece mucho en estos boletines es el de las convocatorias por obras por impuestos. OXI, ¿no? Exacto, la Ley 292630. Es este mecanismo donde entidades públicas, como municipalidades o gobiernos regionales, buscan empresas privadas ¿Para qué? para que las empresas pongan la plata y ejecuten obras públicas. Y a cambio, reciben certificados para pagar sus propios impuestos. Es una forma de acelerar inversión, sobre todo en regiones. Claro, aprovechando la gestión privada. Vemos convocatorias de la MUNI de Oropesa, en Cusco. Y de los gobiernos regionales de Ucayali y Cusco también. Y los proyectos son de todo tipo y tamaño. En Oropesa, mejorar una avenida. Unos S2.2 millones, 240 días. Detallan todo, ¿eh? Expediente, obra, supervisión. Sí, bastante detallado. Luego, el gobierno regional de Ucayali. Mejorar un colegio. Eso ya son S10.2 millones, 300 días. También Ucayali busca algo distinto, una entidad supervisora para un proyecto de alerta temprana. Son casi S2 millones, pero el plazo es largo, 480 días. Ahí no buscan al constructor, sino a quien controle la obra. El gobierno regional de Cusco, en Espinar. Agua y desagüe para una comunidad. Es segunda convocatoria, S3.9 millones, 350 días. Y después un proyecto que parece gigante, también del Gore Cusco en la convención, un puente y accesos. Estamos hablando de S71.7 millones y 810 días de ejecución. ¡Wow! Casi 2 años y medio de obra. Lo interesante de estas convocatorias OXI es la formalidad que se exige. Publican cronogramas súper detallados, desde cómo presentar la manifestación de interés hasta te dan modelos de carta. ¿En serio? Sí, y te dicen hasta cuándo hay plazo para firmar el convenio, que a veces se va hasta principios de 2026. Te da una idea de lo estructurado que es. Y las bases completas, dicen los avisos, están en Proinversión o en las webs de cada entidad. Suena bien organizado, pero hay críticas a este sistema OXI. No sé, me pregunto si siempre se eligen los proyectos más necesarios, o quiénes terminan ganando las obras. ¿Llega el beneficio real a la gente? Es una buena pregunta. Como todo, tiene sus luces y sombras. Los defensores dicen que agiliza mucho la inversión, que trae eficiencia privada. Pero sí, surgen debates. A veces se cuestiona si los proyectos elegidos responden siempre a las prioridades locales más urgentes, o si la selección de empresas podría ser más abierta, más competitiva. Claro. También se discute a veces la calidad final de las obras o si el mantenimiento a largo plazo está garantizado. Son puntos que siempre están en evaluación para mejorar el sistema, digamos, pero la idea de fondo de sumar inversión es válida. Entendido. Bueno, dejemos los proyectos públicos y veamos qué pasa dentro de las empresas privadas. Hay varios avisos de reducción de capital. Transportes Pesqueros S.A. reduce capital en más de 700,000 pesos. AP5 S.A., unos 426,000 pesos. Sí, y varias de inversión inmobiliaria también. Iguazú, Sudoeste, Oceánica, esta última figura varias veces reduciendo capital. ¿Y por qué una empresa reduce su capital? Bueno, la Ley General de Sociedades, en el artículo 217, lo regula. Puede ser por varias razones. Quizás para devolver plata a los accionistas si sobra liquidez, o para compensar pérdidas de años anteriores y sanear el balance, o a veces es parte de una reestructuración más grande. Lo importante es que necesita acuerdo de la Junta de Accionistas y se publica el aviso para proteger a los acreedores. Ellos podrían oponerse si creen que les afecta. Mira. También hay transformaciones. 2 empresas, Tecnimax, Cerves y Representaciones Copicom Perú, dejan de ser EIRL y pasan a SAC. Claro, la IRL es una empresa individual de responsabilidad limitada, un solo dueño. Al pasar a SAC, Sociedad Anónima Cerrada, normalmente es porque entran socios nuevos o buscan separar mejor el patrimonio personal del de la empresa. Y del nacimiento o transformación al final de la vida. Vemos varias disoluciones y liquidaciones. Empresas como Tecnivial Perú, Faense Perú,
Minco Trading, Grupo TACA del Perú, Sí, esa era una aerolínea conocida. P&B Event Tours, Ferry Industrial, Idea Tangible, FAUB SAC. Todas anuncian que cierran formalmente y nombran a sus liquidadores. Es el proceso formal para cerrar una empresa, como dice la ley, artículo 412. Pagar deudas, vender lo que quede y si sobra algo, repartirlo entre los accionistas. Es el fin del camino legal para esas compañías. Y un caso que parece más enredado, una escisión por segregación. Una empresa, Grupo Gerencial Asesoría y Servicios Integrales SRL, separa una parte de su negocio, un bloque patrimonial, le llaman. Probablemente una línea de negocio específica, como dicen ahí, de limpieza. Y la pasa a otra empresa, Corporación de Limpieza Nacional Top Cleaning SAC. La primera reduce su capital y la segunda lo aumenta. Exacto. La decisión es como cortar una parte de la empresa y ponerla en otro lado. Puede ser en una empresa nueva o, como acá, en una que ya existe. ¿Y para qué harían eso? Varias razones posibles. Quizá para que cada negocio, la asesoría por un lado y la limpieza por otro, se enfoque mejor. O para separar riesgos financieros entre las dos líneas. Incluso podría ser un paso para vender más fácil esa parte de limpieza después. Son operaciones más complejas y por eso también hay que publicarlas. Entendido. Y volviendo a los fideicomisos, pero con otro fin. El Banco de Comercio aparece como fiduciario para garantizar adelantos de plata en obras del Gobierno Regional La Libertad. Mencionan empresas supervisoras, intervinientes. Claro, este es otro uso del fideicomiso, que también regula la Ley del Sistema Financiero, artículo 245. Aquí funciona como una garantía. El gobierno regional le da un adelanto al contratista, pero esa plata no va directo al contratista, sino a un fideicomiso que administra el banco. Ah. Y el banco solo le va soltando la plata al contratista a medida que la obra avanza, y el supervisor da el visto bueno. Le da seguridad al gobierno regional de que el adelanto se usa para la obra y no para otra cosa. Es distinto a los fideicomisos para invertir o cobrar deudas que vimos antes. Clarísimo ahora. Bueno, mientras las grandes empresas y el Estado mueven millones, estos boletines están también llenísimos de trámites que tocan la vida diaria de la gente, ¿no? Sus propiedades. Veo muchísimos avisos de prescripción adquisitiva de dominio, Muchísimos. rectificación de áreas y linderos, una cantidad enorme de sucesiones intestadas, y algunos sobre patrimonio familiar, constituirlo o extinguirlo. Concentrémonos en dos que son muy, muy frecuentes y tocan temas bien sensibles. Primero, la prescripción adquisitiva de dominio. La gente la conoce más como usucapión. ¿Qué es exactamente? Es un mecanismo legal que permite que alguien que ha poseído una propiedad como si fuera el dueño, de forma continua, pacífica, pública, por un tiempo que fija la ley, ¿Cuánto tiempo? normalmente 10 años si no hay justo título o hubo mala fe, o 5 años si hay justo título y buena fe. Esa persona puede adquirir la propiedad formalmente, aunque no tuviera el título original. Es una forma de regularizar la tenencia que en Perú es un tema grande. Entiendo. ¿Y el otro? La sucesión intestada. Es el trámite para decir quiénes son los herederos legales cuando alguien fallece y no dejó testamento. ¿Qué pasa muchísimo? Me imagino. Y en los dos casos, prescripción y sucesión intestada, es obligatorio publicar los edictos. ¿Por qué? Para que cualquiera que crea que tiene un derecho afectado, no sé, el dueño original que aparece en registros, un heredero que no incluyeron, Ajá. o un vecino. Exacto, un vecino por los linderos en la prescripción. Bueno, para que esa gente se entere y pueda ir al notario o al juez a oponerse dentro del plazo. Si no, no se podrían defender. Y la cantidad de solicitudes de prescripción es impresionante. Vienen de todos lados. Hay casos en Huancayo, Pacasmayo, Arequipa, en Uraca mencionan varios, Cajamarca, Huancavelica, Huanta, Arequipa Ciudad, Huaura, Juliaca, Ayacucho, Huánuco. La lista es larguísima. ¿Parece un trámite muy usado? Lo es. Y eso nos dice algo sobre la formalización de la propiedad. Y la publicación de esos edictos, insisto, no es un papelito nomás. Es una garantía fundamental del proceso. Es la forma oficial que da la ley para que los dueños registrales, los herederos olvidados, los vecinos, cualquiera con un interés legítimo, tenga la chance real de defender sus derechos. Sin esa publicidad, el trámite podría ser nulo. Es clave para la seguridad jurídica.
Absolutamente crucial, entonces. Y la variedad de avisos no para. Vemos al gobierno regional de Cajamarca haciendo saneamiento físico-legal de propiedades del propio estado. Oficinas de la DIREPRO, el complejo turístico Baños del Inca, poniendo en regla sus papeles, básicamente. Claro, eso es por la Ley 29.551 de bienes estatales, el Estado ordenando su propia casa. Luego, el gobierno regional de Huánuco avisando a poseedores de terrenos que van a ser afectados por obras en una quebrada. Mencionan a una persona específica, Rosa Julia Villanueva Valverde. Ahí entra la ley de expropiaciones, ¿no? Exacto. Cuando una obra pública necesita ocupar terrenos, hay que notificar a los afectados según un procedimiento legal. También avisos regulatorios. El Mincetur publicando solicitudes para renovar licencias de tragamonedas en Arequipa y Loreto. Sí, por la ley 27.153 de juegos. El Colegio de Psicólogos convocando a elecciones en Junín. Vida gremial y sectorial, que también requiere publicidad. Y acciones de control. La SUNAT notificando incautaciones. Azúcar boliviana en Cusco a una señora Cayapiña. Otra intervención en Iquitos a un señor Benítez Campos. Invocan la ley de delitos aduaneros y piden papeles. La aduana y los tributos fiscalizando. La publicación es parte del derecho a defensa del intervenido. Hasta temas ambientales. Un Grifo Racing, publica su plan de abandono de un tanque de GLP en Huánuco, cumpliendo normas de hidrocarburos. Normativa sectorial específica. Y para terminar, una verdadera avalancha de petitorios mineros, decenas y decenas de solicitudes para buscar minerales por todo el país. Ica, Ucayali, Huancavelica, Ancash, Huánuco, Apurímac, Puno, Lambayeque, Amazonas. Sí, con nombres como Chayaya 4, Chemito Natán II, Natalie 2024, Santa Rosa de Acas, detallan coordenadas UTM, los titulares que piden el permiso. Muchísima actividad ahí. Muchísima. Refleja el interés constante en la minería. Y cada petitorio es el inicio de un trámite administrativo largo regulado por la ley minera. Y todo este conjunto de avisos tan distintos, a veces tan técnicos, nos muestra justamente eso. La maquinaria legal y administrativa de Perú funcionando, regulando desde la inversión millonaria hasta la pequeña propiedad, la empresa y la gestión pública. Cada aviso se basa en una ley, un decreto, una norma. Es la complejidad del sistema en acción día a día. Entonces, resumiendo un poco esta revisión de los boletines peruanos de fines de octubre de 2025, vimos un panorama súper amplio, ¿no? Sí, muy variado. Desde subastas de propiedades por deudas, algunas que cuestan venderse, pasando por grandes proyectos de infraestructura buscando plata privada, empresas que nacen, cambian, se parten o se cierran. Ajá. Y a nivel de la gente, muchísimas personas intentando poner en regla sus casas, sus terrenos o resolviendo herencias familiares. Y eso es lo interesante, ¿no? Que estos documentos, que parecen fríos, que cumplen una función legal de notificar y dar transparencia, cuando los lees todos juntos, te pintan un cuadro bien vivo de la realidad económica y social. Es verdad. Son el mecanismo formal para que los derechos se puedan ejercer. El derecho a la propiedad, el derecho del que prestó plata a cobrar, los derechos de los herederos, los derechos de los ciudadanos frente al Estado o las empresas. Son piezas fundamentales para la seguridad jurídica, para que el mercado, la administración, funcionen con reglas más o menos claras. Y nos deja una pregunta picando, ¿no? Para pensar. Esa cantidad tan grande de avisos de subastas por deudas, sobre todo las que necesitan varias convocatorias, y al mismo tiempo la avalancha de gente pidiendo la prescripción adquisitiva. ¿Qué nos dice eso? Quizás sobre la presión económica que pueden estar sintiendo algunos dueños. O sobre lo difícil que sigue siendo formalizar la propiedad en muchas zonas. O quizás sobre si los sistemas de registro, la justicia, son lo suficientemente ágiles para resolver todo esto más rápido. Exacto. Un tema que sin duda da para analizar mucho más allá de lo que dice estrictamente cada uno de estos edictos.